Mi nombre es Reza Hosseini, tengo 42 años, soy exingeniero iraní y ahora documentador de persecución religiosa viviendo en exilio. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero es una historia real. Era 2019, en Mashhad, noreste de Irán, la segunda ciudad más poblada del país y uno de los centros religiosos islámicos más importantes del mundo. Un alcalde fanático de la Guardia Revolucionaria ordenó confiscar 850 Biblias en farsi y quemarlas públicamente, mientras arrestaba a 45 pastores de iglesias casas que serían forzados a presenciar la destrucción antes de ser enviados a la prisión más brutal de Irán. Pero la noche antes del evento programado, la tierra tembló exactamente bajo la plaza donde estaban las Biblias. Y lo que pasó en esos 48 segundos está documentado por centros sismológicos internacionales, pero nunca ha sido explicado. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Nací en Teherán en 1977, 2 años antes de la Revolución Islámica que cambió a Irán para siempre. Crecí en un país dominado por leyes religiosas estrictas, donde mujeres debían cubrirse completamente, donde música occidental estaba prohibida, donde alcohol significaba latigazos, donde criticar el Islam era sentencia de muerte. Era vida sofocante, controlada, sin libertad real, pero era todo lo que conocíamos. Estudié ingeniería civil en Universidad de Teherán. Me gradué en 2000 con honores. Trabajé en proyectos de infraestructura gubernamentales. Diseñaba puentes, carreteras, edificios públicos. Ganaba bien. Tenía vida respetable. Estaba casado con Mariam, una maestra de secundaria. Teníamos 2 hijos. Desde afuera mi vida parecía exitosa, pero por dentro estaba vacío. Islam nunca llenó el vacío en mi alma. Las oraciones obligatorias 5 veces al día se sentían mecánicas, sin conexión real con Dios, sin paz, sin propósito más allá de sobrevivir y obedecer reglas. En 2016 todo cambió. Un colega en mi oficina, un hombre de 48 años llamado Behruz Ardeshiri, me invitó secretamente a su casa. Dijo que tenía algo que mostrarme, algo peligroso pero importante. Fui por curiosidad. En su sótano encontré reunión de 18 personas, todos sentados en círculo, y en el centro había libro, Biblia en farsi. Me quedé paralizado. Tener Biblia en Irán es delito grave. Asistir a reunión cristiana es traición. Podíamos ser arrestados todos, pero algo me hizo quedarme. Esa noche escuché el Evangelio por primera vez, sobre Jesús que murió por nuestros pecados, que resucitó, que ofrece perdón y vida nueva, no a través de obras, no a través de seguir reglas, sino a través de gracia, de amor, de fe simple en Él. Era tan diferente de Islam, tan liberador. Algo en mi espíritu se despertó. Por primera vez en mi vida, sentí que había encontrado verdad real. Durante 6 meses asistí secretamente a esas reuniones, estudiando, aprendiendo, cuestionando. En octubre de 2016 tomé decisión más peligrosa de mi vida. Acepté a Cristo. Me convertí. En Irán, esto se llama irtidad, apostasía. Es delito capital, castigo, ejecución. Pero no podía seguir viviendo mentira. Había encontrado vida verdadera y estaba dispuesto a arriesgar todo por ella. Pero lo que no sabía era que pronto presenciaría algo que solo había leído en las Escrituras. Tierra temblando bajo pies de enemigos de Dios. Tierra abriéndose para proteger palabra de Dios. Mashhad es ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes en noreste de Irán. Está ubicada cerca de frontera con Turkmenistán y Afganistán. La ciudad es dominada por el santuario del Imam Reza, uno de los sitios más sagrados del Islam chiita. Millones de peregrinos musulmanes visitan cada año. Es ciudad conservadora, religiosa,
fanática, uno de los lugares más peligrosos para cristianos en todo Irán. El paisaje alrededor de Mashhad es árido, montañas rocosas color marrón, valles secos con vegetación escasa, el clima es extremo, inviernos fríos con nieve, veranos calientes con temperaturas de 38 grados, primaveras y otoños con vientos fuertes que levantan polvo. El aire siempre tiene olor ligero a contaminación de tráfico pesado y smog. La arquitectura de Mashhad mezcla lo antiguo y lo moderno. El santuario con su domo dorado brillante domina el horizonte. Alrededor hay bazares tradicionales con techos arqueados, tiendas vendiendo alfombras persas, azafrán, turquesa. Más allá, edificios de apartamentos de concreto de 10 pisos, torres de oficinas con vidrios reflejantes, calles anchas con tráfico caótico, motocicletas zigzagueando entre autos, bocinas constantes, llamadas a oración 5 veces al día desde altavoces en mezquitas. Las mujeres en Mashhad están más cubiertas que en Teherán. Mayoría usa chador negro completo, no solo hijab. Los hombres con barbas largas sin bigote, estilo religioso. Policía de moralidad en cada esquina. Deteniendo mujeres con maquillaje o cabello visible. Arrestando parejas no casadas caminando juntas. Esa atmósfera opresiva. De vigilancia constante, de miedo perpetuo. La comunidad cristiana en Mashhad era minúscula en 2019. Aproximadamente 320 creyentes, todos convertidos del Islam, todos viviendo doble vida, todos arriesgando muerte cada día. Se reunían en iglesias casas, grupos pequeños de 5 a 12 personas, rotando ubicaciones semanalmente, adorando en silencio, estudiando Biblias escondidas en compartimentos secretos, siempre listos para escapar si policía llegaba. Yo había sido reubicado a Mashhad en enero de 2019 por mi trabajo, transferencia que no pedí, pero que acepté porque sabía que Dios tenía propósito. Rápidamente me conecté con Red de Iglesias Casas. Había 8 congregaciones activas, total de 320 personas, 45 líderes principales, pastores, ancianos, maestros, todos hombres porque Irán no permite que mujeres lideren en contextos mixtos. El alcalde Mohammad Javad Rezaei era uno de los oficiales más temidos de Mashhad. Hombre de 54 años, 1,79 metros de altura, complexión robusta, rostro cuadrado con barba completamente negra teñida con henna, ojos cafés oscuros sin calor. Siempre vestía traje oscuro con camisa sin corbata. En su solapa llevaba pin de bandera iraní y pin con foto del líder supremo. Era miembro de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar más poderosa de Irán, responsable de suprimir disidencia interna, de proteger régimen islámico a cualquier costo. Mohammad había sido alcalde de Mashhad desde 2017. En esos 2 años había arrestado a 67 cristianos. 22 habían sido enviados a prisión de Evin, en Teherán. 15 permanecían en prisión local de Mashhad. 30 habían sido liberados después de pagar fianzas masivas y firmar documentos prometiendo no volver a practicar cristianismo. Todos habían sido torturados durante interrogatorios, golpizas, descargas eléctricas, privación de sueño, simulación de ahogamiento. Mohammad supervisaba personalmente algunos interrogatorios. Disfrutaba quebrar la fe de la gente. En mayo de 2019, durante el mes sagrado de Ramadán, Mohammad decidió enviar mensaje claro. Ordenó operación masiva contra cristianos de Mashhad. Redadas coordinadas en 8 ubicaciones diferentes. La inteligencia había estado monitoreando las iglesias casas durante 6 meses. Tenían direcciones, nombres, horarios de reunión, todo. El 23 de mayo de 2019, jueves por la noche, equipos de Guardia Revolucionaria irrumpieron simultáneamente en las 8 iglesias casas. Arrestaron a 45 líderes, todos los hombres en posiciones de autoridad, los pastores principales.
Confiscaron todo lo que encontraron: Biblias, himnarios, material de estudio, computadoras, teléfonos. En total confiscaron 850 Biblias en farsi. Algunas eran copias impresas contrabandeadas desde Armenia. Otras eran impresiones de Biblias digitales, algunas escritas a mano. Cada una representaba riesgo enorme para quien la poseía. Yo no estaba en ninguna de las reuniones esa noche. Por providencia divina, había viajado a Teherán por trabajo. Recibí mensaje de texto codificado de mi esposa a las 10:47 p.m. Tormenta grande, todos mojados, quedarse lejos. Significaba redada, arrestos masivos, no regresar todavía. Mi corazón se hundió. Sabía que esto era malo, muy malo. Durante los siguientes 2 días recibí actualizaciones fragmentadas. Los 45 hombres estaban en prisión de Mashhad, separados en celdas diferentes, interrogados individualmente. Las 850 Biblias estaban en bodega de evidencia. Mohammad había anunciado públicamente que el viernes 31 de mayo, una semana después de los arrestos, quemaría las Biblias públicamente en Plaza Asadi, la plaza principal de Mashhad. Los 45 cristianos serían traídos en camiones, forzados a presenciar destrucción de escrituras sagradas. Luego serían transportados a prisión de Evin en Teherán, donde enfrentarían juicio por apostasía, blasfemia y espionaje. La noticia fue devastadora: quemar 850 Biblias, enviar 45 hombres a Evin. Prisión Evin es conocida como Prisión de Evin o Universidad de Evin, porque tantos intelectuales y disidentes han sido torturados allí. Tasa de mortalidad alta, condiciones inhumanas, violaciones sistemáticas. Era sentencia de muerte lenta, y quemar Biblias públicamente era humillación máxima, declaración de que palabra de Dios no tenía poder, de que podía ser destruida, de que cristianos eran nada ante el Islam. Regresé a Mashhad el lunes 27 de mayo, 4 días antes del evento programado. La ciudad estaba tensa. Todos sabían lo que vendría. Pósters en paredes anunciaban: viernes 31 de mayo, 4:00 p.m., Plaza Asadi, purificación de libros blasfemos. Todos los ciudadanos deben asistir para mostrar lealtad al Islam. Era orden, no invitación. Asistir era obligatorio. Convoqué reunión secreta con los cristianos que no habían sido arrestados. Éramos 22 personas. Nos reunimos en sótano de almacén abandonado en Distrito Industrial. A medianoche del lunes, hablamos en susurros. La desesperación era palpable. Una mujer de 39 años llamada Nasim Karimi lloraba incontrolablemente. Su esposo Arash, pastor de una de las iglesias, estaba entre los arrestados. Dijo entre sollozos: «Van a quemar las Biblias que Arash arriesgó su vida contrabandeando. Van a enviarlo a Evin, donde lo torturarán hasta matarlo. ¿Qué podemos hacer?». Un hombre de 52 años, llamado Omid Bahrami, ex profesor universitario convertido en 2014, dijo: «Humanamente hablando, no hay nada. Mohammad tiene todo el poder. La Guardia Revolucionaria lo respalda. El régimen lo apoya. No podemos sobornarlo. No podemos amenazarlo. No podemos rescatar a nuestros hermanos. Solo podemos orar y confiar que Dios, que salvó a sus siervos del horno de fuego, puede salvar a nuestros hermanos del fuego que viene». Decidimos ayunar y orar desde ese momento hasta el viernes. 4 días de ayuno parcial, solo agua y pan seco, orando en turnos, 24 horas al día, sin parar. Era nuestra única arma, nuestra única esperanza. Cada uno tomábamos turnos de 3 horas. Yo tomé turno de 3:00 a.m. a 6:00 a.m. del miércoles 29 de mayo. Oré en mi apartamento. Leí pasajes sobre protección divina. Leí cómo Dios salvó a Daniel del foso de leones, cómo salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno, cómo dividió el mar rojo,
cómo hizo caer murallas de Jericó, y clamaba: Dios, haz algo, lo que sea, muestra tu poder, protege tu palabra, salva a tus siervos. El miércoles 29 de mayo durante el día, Mohammad supervisó personalmente el traslado de las 850 Biblias a Plaza Azadi. Yo estaba allí disfrazado entre la multitud, con barba larga que había dejado crecer, gorra, lentes oscuros, observando, documentando con cámara oculta en mi teléfono. Vi cómo camiones descargaban cajas con las Biblias. Las apilaban en centro de la plaza, construcción piramidal, como leña para fogata gigante. Las Biblias de diferentes tamaños, algunas gruesas, otras delgadas, algunas nuevas con cubiertas brillantes, otras gastadas con páginas amarillentas por uso. Cada una representaba fe de alguien, sacrificio de alguien, riesgo de vida de alguien, y todas iban a ser quemadas. Vi cómo trabajadores construían plataforma de madera a 20 metros de distancia para los 45 hombres, donde los pararían, donde los forzarían a mirar. Calculé que Mohammad quería que estuvieran lo suficientemente cerca para sentir el calor del fuego, para oler el papel quemándose, para ver cada página de escritura convertirse en ceniza. Era tortura psicológica planeada meticulosamente. Vi cómo trabajadores rociaban las Biblias con combustible, bidones de queroseno de 20 litros, vertidos generosamente sobre la pila. El olor era fuerte, acre, tóxico, las Biblias empapadas, algunas páginas comenzando a arrugarse con la humedad del combustible. Todo listo. Solo faltaban 2 días, 48 horas, hasta que Palabra de Dios fuera atacada públicamente, hasta que símbolo de fe cristiana fuera humillado. Esa noche intensificamos las oraciones. Ya no era ayuno parcial. Varios decidimos ayuno total, sin comida, sin agua, solo oración. Desde miércoles noche hasta el viernes, 36 horas de ayuno completo. Era extremo, peligroso para la salud. Pero estábamos desesperados, clamábamos como nunca antes, pedíamos intervención divina, milagro, señal, algo. El jueves 30 de mayo amaneció normal, cielo parcialmente nublado, temperatura de 24 grados subiendo a 32 durante el día. Mohammad dio entrevista a televisión estatal. Lo vi en mi televisor. Dijo con arrogancia: mañana mostraremos al mundo que en Irán islámico no hay lugar para libros que insultan al profeta. Estos cristianos han traído contaminación occidental a nuestra tierra sagrada. Sus libros serán purificados por fuego, y ellos serán purificados en prisión de Evin. Sonrió. Esa sonrisa me hizo hervir la sangre. Era sonrisa de hombre que creía tener todo el poder, que creía que nadie podía detenerlo. A las 6:00 p.m. del jueves, fui a Plaza Azadi otra vez. Quería ver si algo había cambiado. La pila de Biblias seguía ahí, empapadas en queroseno, listas para arder. La plataforma lista, todo en su lugar. Guardias de guardia revolucionaria vigilaban. 6 hombres armados con rifles de asalto, asegurándose de que nadie interfiriera, de que todo estuviera listo para el espectáculo del día siguiente. Regresé a mi apartamento a las 8:00 p.m. Mariam, mi esposa, estaba orando. Mis hijos de 12 y 9 años dormían. Les habíamos dicho que papá estaba ayunando por trabajo especial. No podíamos decirles la verdad. Demasiado peligroso para niños saber. Mariam me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que Dios va a hacer algo?, preguntó. Le dije: no sé. Pero si no lo hace, entonces mañana presenciaremos martirio de 45 hombres y destrucción pública de 850 Biblias, y tendremos que seguir adelante con fe de que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no entendemos. A las 10:37 p.m. del jueves 30 de mayo, 16 horas antes del evento programado, estaba arrodillado en mi sala, orando, ayunando, sintiendo el peso de la situación, y entonces sucedió. La tierra comenzó a temblar.
suave al principio, luego más fuerte. Los muebles se sacudían, los cuadros en las paredes se movían, las lámparas se balanceaban. Mis hijos se despertaron asustados. Mariam gritó. Yo me quedé arrodillado. El temblor duraba y duraba. Yo contaba los segundos. 10, 20, 30, 40, 48 segundos exactos. Fue el terremoto más largo que había experimentado en mi vida. Cuando finalmente se detuvo, corrí a la ventana. Mi apartamento estaba en 8º piso de edificio de 10 pisos. Tenía vista parcial de la ciudad. Podía ver luces. Algunas se habían apagado. Alarmas de autos sonaban por toda la ciudad. Gente salía a las calles. Pero mi apartamento parecía estar bien, sin daños estructurales, sin grietas en paredes, todo intacto. Encendí la televisión. Canal de noticias ya estaba reportando. Terremoto de magnitud preliminar 5.1 sacudió Mashhad a las 10:37 p.m. Epicentro parece estar en centro de ciudad. Evaluando daños. Se reportan algunos edificios con daños menores. No hay reportes de víctimas hasta el momento. Magnitud 5.1 es terremoto moderado, suficiente para asustar, suficiente para causar daños menores, pero no catastrófico. No el tipo de terremoto que destruye ciudades, pero suficiente para sacudir cosas. A las 11:15 p.m. recibí mensaje de texto de Omid Barami, el ex profesor. Decía, reza, tienes que ir a Plaza Asadi. Ahora, algo pasó, algo imposible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Salí corriendo, tomé mi motocicleta. Conduje por calles llenas de gente asustada saliendo de sus casas, tráfico caótico. Pero logré llegar a la plaza en 18 minutos. Lo que vi me hizo caer de rodillas en medio de la calle. La plaza estaba iluminada por luces de emergencia. Guardias de Guardia Revolucionaria corrían de un lado a otro. Camiones de bomberos, ambulancias, policía, caos total. Y en el centro, donde había estado la pila de 850 Biblias, había una grieta masiva en el suelo. Aproximadamente 3 metros de ancho, extendiéndose 15 metros de largo, y la pila de Biblias había desaparecido, completamente, tragada por la tierra. Me acerqué lo más que pude. Los guardias habían acordonado el área, pero podía ver. La grieta era profunda, no podía ver el fondo, estaba oscuro, como abismo. El concreto de la plaza se había partido exactamente donde estaban las Biblias, como si la tierra hubiera abierto su boca, tragado las Biblias. Y luego, y esto es lo más extraño, la grieta se había cerrado parcialmente, los bordes se habían juntado otra vez, no completamente, pero suficiente para que las Biblias quedaran sepultadas, enterradas en tierra, inaccesibles. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la tierra se abrió para proteger la palabra de Dios. Vi a Mohammad llegar a la plaza a las 11:42 p.m. Bajó de su Mercedes negro. Caminó rápidamente hacia la grieta. Su rostro mostraba shock, confusión, ira. Gritaba a los guardias, ¿dónde están las Biblias? ¿Dónde están?
Un guardia le explicó. Señor alcalde, el terremoto abrió esta grieta, exactamente donde estaban los libros. Se los tragó. La tierra se los tragó. Mohammad miraba incrédulo. ¡Excavaciones! ¡Traigan equipos de excavación! ¡Ahora! Necesito esos libros para mañana. Trabajadores llegaron con palas, con equipo de construcción pesado. Intentaron excavar, pero la grieta era profunda y el suelo se había compactado otra vez. Era como si la tierra hubiera aplastado las Biblias en su interior, como si las hubiera absorbido. Cada pala de tierra removida revelaba solo más tierra compacta, sin rastro de papel, sin rastro de las Biblias. Habían desaparecido en las entrañas de la tierra. A medianoche, Mohammad ordenó detener excavación. Era peligroso continuar en oscuridad después de terremoto. Réplicas podían venir, más daños podían ocurrir. Dijo que continuarían al amanecer, pero todos los que estábamos allí sabíamos. Las Biblias se habían ido, no iban a ser recuperadas. Dios las había escondido, las había protegido, las había salvado de las llamas que habrían consumido su palabra. Pero había más. El edificio donde estaban encerrados los 45 pastores estaba a solo 500 metros de Plaza Asadi. Fui allí inmediatamente. Era edificio de detención temporal de 3 pisos, antiguo, de ladrillos. Cuando llegué, vi que edificios alrededor habían sufrido daños, grietas en paredes, ventanas rotas. Un edificio de oficinas al lado había perdido parte de su fachada, escombros en la calle, pero el edificio de detención, intacto, sin una grieta visible, como si el terremoto lo hubiera evitado completamente. Hablé con guardia en la entrada. Le pregunté si los prisioneros estaban bien. Me miró extraño. ¿Quién pregunta? Le dije que era periodista local, evaluando daños del terremoto. Me dijo, los prisioneros están bien. Ni siquiera sintieron mucho el temblor. Es extraño. Este edificio ni se movió, mientras todo alrededor se sacudió. Es como si estuviera anclado en roca sólida. Regresé a mi apartamento a la 1:30 a.m. del viernes. No pude dormir. Demasiada adrenalina, demasiado asombro. Dios había intervenido. Literalmente, la tierra se había abierto. Había tragado las Biblias que iban a ser quemadas y había protegido el edificio donde estaban sus siervos. Era milagro, del tipo que solo lees en Biblia, pero había pasado en 2019, en Mashhad, Irán. Y yo lo había presenciado. A las 8:00 a.m. del viernes, el evento programado obviamente fue cancelado. No había Biblias que quemar. Mohammad intentó desesperadamente recuperarlas. Equipos de construcción excavaron todo el día, removieron toneladas de tierra y escombro, pero no encontraron nada. Las Biblias se habían ido, enterradas tan profundamente que era imposible recuperarlas. O tal vez Dios las había transportado a otro lugar, tal vez las había desintegrado, tal vez las había llevado al cielo. No lo sé. Solo sé que 850 Biblias que iban a ser quemadas públicamente fueron salvadas sobrenaturalmente. Sin el evento público, el plan de Mohammad se desmoronó. Había prometido espectáculo, había anunciado en televisión, había invitado a medios internacionales, pero ahora no tenía nada que mostrar, solo una grieta en plaza y una historia que sonaba ridícula. La tierra se tragó las Biblias. ¿Quién creería eso? Pero era verdad. Y todos los que estuvieron allí esa noche lo sabían. La presión sobre Mohammad aumentó. Sus superiores en Teherán estaban molestos. Le habían dado recursos para esta operación. Habían esperado victoria propagandística, mostrar al mundo que Irán no toleraba cristianismo. Pero en lugar de eso, tenían desastre de relaciones públicas, terremoto que parecía proteger cristianos, Biblias desapareciendo misteriosamente, edificio de prisioneros intacto mientras otros sufrían daños. Era mal para el régimen, muy malo.
El sábado 1 de junio, 24 horas después del terremoto, Mohammad sufrió ataque cardíaco masivo. Estaba en su oficina revisando reportes cuando colapsó. Su asistente lo encontró inconsciente. Lo llevaron urgentemente a hospital. Los doctores dijeron que había sido infarto miocárdico severo, arteria coronaria principal bloqueada. Necesitaba cirugía de bypass urgente. Sobrevivió, pero quedó severamente debilitado. Ya no podía funcionar como alcalde. Fue puesto en licencia médica indefinida. Con Mohammad fuera, la situación de los 45 pastores cambió. El nuevo alcalde interino, un hombre más pragmático y menos fanático, revisó el caso. Vio que la evidencia principal, las 850 Biblias, había desaparecido. Vio que el evento público había sido cancelado. Vio que mantener a 45 hombres en prisión sin juicio estaba costando recursos. Y vio que el terremoto había creado narrativa de que Dios protegía a estos cristianos. Narrativa peligrosa si se extendía. Después de consultar con Teherán, decidió liberar a los 45 hombres. Con condiciones. Tenían que pagar fianzas, firmar documentos prometiendo no liderar reuniones cristianas, y quedaban bajo vigilancia. Pero eran libres. No iban a prisión de Evin, no iban a ser torturados. Estaban vivos. La liberación ocurrió el martes 4 de junio, 5 días después del terremoto. Yo estaba allí cuando salieron. Los vi uno por uno, delgados por días sin comida adecuada, barba crecida, ropa arrugada, pero vivos, sonriendo. Algunos lloraban de alivio. Familias reunidas, esposas abrazando esposos, hijos abrazando padres. Era escena hermosa, de victoria, de liberación divina. Arash Karimi, el esposo de Nassim, salió entre los últimos. Cuando vi a Nassim correr hacia él, cuando los vi abrazarse, cuando los vi llorar juntos, no pude contener mis propias lágrimas. Dios había respondido. No de la manera que esperábamos, pero de manera más poderosa. Había salvado sus Biblias, había salvado sus siervos, había humillado al enemigo, había mostrado su poder. Pero la historia no termina ahí. La esposa de Mohammad, una mujer de 48 años llamada Sara, tenía crisis diferente. Su hijo único, Ali, de 14 años, había sido diagnosticado con osteosarcoma, cáncer de huesos, 6 meses antes. Tumor agresivo en fémur derecho. Había recibido quimioterapia, radioterapia. Nada funcionaba. El tumor seguía creciendo. Para junio de 2019, los doctores le dieron 2 meses de vida, tal vez 3. El cáncer era terminal, imparable. Mohammad, desde su cama de hospital recuperándose de cirugía cardíaca, no podía hacer nada. Su poder se había ido. Su salud estaba destruida. Y su hijo estaba muriendo. Sara estaba desesperada. Había probado todo. Mejores doctores en Teherán, medicinas importadas, oraciones en santuario de Imam Reza, nada ayudaba. Ali se debilitaba cada día. En su desesperación, Sara recordó algo. Los cristianos, los que su esposo había perseguido, los que habían sido salvados por terremoto que parecía divino, los que adoraban a Dios que hacía milagros. Tal vez, solo tal vez, ese Dios podría salvar a Ali. No tenía nada que perder. Su hijo estaba muriendo de todos modos. Secretamente, sin decirle a Mohammad, Zahra buscó a los cristianos. Preguntó discretamente. Alguien la conectó con Omid Bahrami, el exprofesor. Se reunieron en lugar neutral. Cafetería pública. Zahra, mujer con chador completo, sentada frente a Omid, hombre con barba, parecían padre e hija discutiendo asuntos familiares. Nadie sospecharía que era esposa de perseguidor buscando ayuda de perseguidos. Zahra le contó todo, sobre Ali, sobre el cáncer, sobre 2 meses de vida, sobre no tener esperanza. Con lágrimas rogó, he oído que su Dios hace milagros. Por favor, mi hijo, es inocente.
No tiene culpa de lo que su padre hizo. Por favor, oren por él. Si hay poder en su Dios, sálvenlo. Omid la miró con compasión. Hermana Sara, iremos. Oraremos por Ali. No por usted, no por su esposo, por el niño. Los niños son inocentes ante Dios. 5 cristianos, incluyendo Omid, Arash Karimi recién liberado, y 3 mujeres, fueron a casa de Mohammad esa noche. Fue extraordinariamente arriesgado. Casa de hombre que los había perseguido, que había ordenado quemar 850 Biblias, que había intentado enviarlos a prisión de Evin, pero fueron, por compasión, por amor de Cristo que alcanza incluso a enemigos. Ali estaba en su habitación, niño delgado, piel pálida, cabello perdido por quimioterapia, pierna derecha inmóvil, dolor constante en sus ojos. Cuando vio a los 5 extraños entrar, preguntó, ¿quiénes son? Sara dijo, son amigos especiales, cariño. Vinieron a orar por ti. Ali asintió débilmente. Omid se arrodilló junto a la cama de Ali. Le tomó la mano. Dijo en farsi, Ali, vamos a pedirle a Jesús, Isamasi, que te sane. Él ama a los niños. Él tiene poder sobre toda enfermedad. ¿Está bien si oramos por ti? Ali miró a su madre. Sara asintió con lágrimas. Ali dijo, sí, oren, quiero vivir. La oración fue simple, sin ritual elaborado, sin ceremonia. Solo 5 cristianos poniendo manos sobre niño musulmán moribundo y pidiendo a Jesús que lo sanara. Omid oró, Jesús, tú que resucitaste a hijo de viuda, tú que sanaste a hija de Jairo, por favor, toca a Ali, destruye el cáncer en sus huesos, restaura su salud, dale años de vida, no por nosotros, por tu gloria, para que esta familia vea que tú eres Dios verdadero, en tu nombre poderoso. Amén. Cuando terminaron, Omid le dio a Sara algo inesperado, una Biblia pequeña en farsi. Le dijo, lea esto, especialmente los evangelios, conozca a Jesús, Él puede sanar más que solo cuerpo de Ali, puede sanar almas también. Sara tomó la Biblia, la escondió rápidamente en su bolso. Los 5 cristianos se fueron silenciosamente. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a pasar. Ali empezó a tener más energía. El dolor en su pierna disminuyó. Comenzó a comer mejor, a dormir mejor. Sara lo llevó a hospital para chequeo rutinario 3 semanas después de la oración. Los doctores hicieron resonancia magnética del tumor. Quedaron en shock. El tumor había reducido 60% de tamaño en 3 semanas, sin tratamiento nuevo. Era médicamente inexplicable. El oncólogo, Dr. Mahmoud Rashidi, de 56 años con 30 años de experiencia, no podía creer los resultados. Ordenó segunda resonancia, tercera resonancia. Todas confirmaban. El tumor estaba retrocediendo. Rápidamente, le preguntó a Sara, ¿qué ha cambiado? ¿Están usando medicina alternativa? ¿Algún tratamiento nuevo? Sara no podía decir la verdad. Solo dijo, estamos orando. Mucho. Para agosto de 2019, 2 meses después de la oración, Ali estaba en remisión completa. El tumor había desaparecido completamente. Los escáneres no mostraban ninguna célula cancerosa. El doctor Rashidi escribió en expediente médico, remisión espontánea de osteosarcoma agresivo, caso único en mi carrera. Sin explicación médica conocida, para estudio futuro. Ali recuperó fuerza. Cabello comenzó a crecer. Regresó a escuela en septiembre, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera estado muriendo. Sara sabía, fue la oración, fue el Dios de los cristianos, y algo en ella cambió. Comenzó a leer la Biblia que Omid le había dado, en secreto, por las noches, mientras Mohammad dormía. Mohammad mismo notaba los cambios, su hijo sanado milagrosamente, su esposa actuando diferente, más en paz, más alegre. Le preguntó qué había pasado. Sara, después de semanas de luchar internamente, finalmente le contó la verdad.
sobre buscar a los cristianos, sobre la oración, sobre la sanidad de Ali. Mohammad se enfureció inicialmente. «¿Trajiste a esos apóstatas a mi casa?» Pero Sara le respondió con calma: «Tu odio casi mata a nuestro hijo. Su amor lo salvó. ¿Quién tiene poder verdadero?» Las palabras golpearon a Mohammad como martillo. Durante semanas luchó internamente. Su salud seguía frágil, su posición política destruida, su hijo salvado por personas que él había perseguido, y el terremoto que tragó las Biblias que iba a quemar. Era demasiada coincidencia, demasiada evidencia de que estaba equivocado, de que había estado peleando contra Dios verdadero. En octubre de 2019, 5 meses después del terremoto, Mohammad contactó secretamente a Omid Bahrami. Se reunieron en lugar discreto. Mohammad era sombra de lo que fue, débil físicamente, quebrado espiritualmente. Le dijo a Omid: «Toda mi vida creí que servía a Alá, pero perseguía gente inocente. Traté de destruir libro sagrado, y tu Dios protegió su palabra con terremoto. Sanó a mi hijo cuando nadie más pudo. He estado equivocado, toda mi vida equivocado. ¿Puedo conocer a tu Jesús?» Durante las siguientes semanas, Omid se reunió con Mohammad regularmente. Le enseñó el Evangelio. Respondió preguntas. Mohammad tenía muchas. Sobre Trinidad, sobre divinidad de Jesús, sobre perdón de pecados, conceptos que contradecían todo lo que había aprendido, pero algo en él sabía que era verdad. No podía negar evidencia. El terremoto, la sanidad, la paz que veía en cristianos a pesar de persecución. El 18 de noviembre de 2019, Mohammad Javad Rezaei, exalcalde de Mashhad, perseguidor de cristianos, miembro de Guardia Revolucionaria, oró para aceptar a Cristo en casa de Omid, con solo 3 testigos presentes. Lloró durante horas, confesando cada arresto, cada tortura, cada vida destruida. Omid lo abrazó, le dijo: «Hermano, Saulo perseguía cristianos y se convirtió en Pablo. Dios puede hacer lo mismo contigo». Pero Mohammad sabía que no podía revelar su conversión. Era sentencia de muerte automática, más aún para él. Ex oficial de Guardia Revolucionaria, ex perseguidor de cristianos. Si descubrían su apostasía, la ejecución sería pública, dolorosa, diseñada para humillar. Tenía que vivir doble vida, musulmán en público, cristiano en secreto. Durante año y medio, de noviembre de 2019 a abril de 2021, Mohammad vivió esta doble vida. Pero no estuvo inactivo. Escribía su testimonio, su historia completa, cómo había perseguido cristianos, el plan de quemar 850 Biblias, el terremoto, la grieta que tragó las Biblias, la sanidad de Ali, su conversión, todo. Y escribía cartas a musulmanes, explicando por qué Jesús era verdad, por qué valía arriesgar todo, por qué amor de Cristo era más poderoso que odio de fanatismo. Mohammad escribió 47 cartas en total, algunas largas, algunas cortas, todas poderosas. Las daba a Omid. «Si algo me pasa», decía, «comparte estas, que otros sepan que hasta el peor enemigo de Cristo puede ser salvado». Omid las guardaba cuidadosamente, digitalizadas, copiadas, listas para ser distribuidas. El 12 de abril de 2021, la doble vida de Mohammad terminó. Guardia de inteligencia había estado investigándolo. Sospechaban cambio en su comportamiento. Finalmente, encontraron evidencia. Una Biblia escondida en su casa. Mensajes de texto con Omid usando lenguaje cristiano. Lo arrestaron. Lo interrogaron durante 2 semanas. Exigían que renunciara públicamente a cristianismo, que denunciara a otros cristianos, que cooperara. Mohammad se negó a todo. Dijo que Jesús era verdad, que no iba a negarlo, que prefería morir. Su confesión fue grabada, usada como propaganda. El 28 de abril de 2021,
Mohammad Javad Rezaei fue ejecutado públicamente, ahorcado en grúa en plaza pública de Mashhad, no en Plaza Asadi donde había planeado quemar Biblias, en otra plaza. Pero el simbolismo era claro. Ex perseguidor ejecutado por convertirse a fe que perseguía. Su muerte fue noticia internacional. Medios occidentales reportaron exalcalde iraní ejecutado por convertirse al cristianismo. Organizaciones de derechos humanos protestaron, pero el régimen iraní no se inmutó. Era advertencia a otros que consideraran convertirse, a cristianos que pensaran que podían vivir abiertamente. El mensaje era claro: apostasía significa muerte. Pero Omid activó el plan. Liberó las 47 cartas de Mohammad, las copió, las distribuyó, a cristianos secretos en todo Irán, a musulmanes que cuestionaban, a periodistas, a activistas. Las cartas comenzaron a circular, impresas, digitales, USB a USB, teléfono a teléfono, WhatsApp, Telegram. No podían ser detenidas. El impacto fue masivo. Entre 2021 y 2024 documentamos al menos 890 conversiones directamente atribuibles a las cartas de Mohammad. 890. Iraníes que leyeron su testimonio, que vieron evidencia del terremoto, que escucharon sobre sanidad de Alí, que no pudieron negar poder de Dios, que tomaron decisión más peligrosa de sus vidas, seguir a Cristo en nación que ejecuta apóstatas. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente, y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles el último capítulo de esta historia que sigue transformando vidas en Irán. Las 47 cartas de Mohammad han sido compiladas en libro digital. Circula clandestinamente en redes cristianas iraníes. Título: Del perseguidor al perseguido. Testimonio de Mohammad Javad Rezaei. Ha sido traducido a inglés, árabe, turco, árabe. Organizaciones cristianas internacionales lo usan como herramienta de evangelismo para musulmanes. Muestra transformación radical que solo Cristo puede hacer. Sara, la esposa de Mohammad, se convirtió oficialmente después de su ejecución. Ya no tenía que esconderse. El régimen la dejó en paz. Esposa de mártir musulmán, convertido. No la tocaron por respeto a sus sufrimientos, pero ella usa su libertad relativa para servir. Ayuda a mujeres cristianas secretas, les da apoyo, consejería, recursos. Su casa es refugio para creyentes en problemas. Ali, el hijo, ahora tiene 19 años, completamente saludable, sin rastro de cáncer. Los doctores lo monitorean anualmente, cada vez confirman remisión completa, curación completa. Ali estudia medicina en Universidad de Teherán. Quiere ser oncólogo, quiere ayudar niños con cáncer. Como Jesús lo ayudó a él. Es cristiano secreto, no puede revelar su fe públicamente, pero vive su fe privadamente. Los 45 pastores liberados continúan su trabajo, más cautelosamente ahora, pero no detenidos. Las iglesias casas siguen operando, más pequeñas, más dispersas, pero activas. La red de iglesias casas en Mashhad, que era 320 personas en 2019, ahora es aproximadamente 680 en 2024. Más del doble, a pesar de persecución, a pesar de riesgo, a pesar de todo. La comunidad cristiana en todo Irán está creciendo.
Estimaciones varían entre 500.000 y 1 millón de creyentes en país de 85 millones. Aproximadamente 1% de población. La mayoría son convertidos del Islam. Mayoría son menores de 40 años. Generación cansada del régimen islámico, buscando algo más, encontrando a Cristo. El terremoto del 30 de mayo de 2019 fue documentado por Centros Sismológicos Internacionales. USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, registró terremoto de magnitud 5. Uno con epicentro a 2.3 kilómetros de profundidad bajo Mashhad. Duración inusualmente larga, 48 segundos. Patrón de daños anómalo, concentrado en área específica, mientras otras áreas cercanas menos afectadas. Un sismólogo iraní que trabajó en evaluación post-terremoto, Dr. Ramin Taheri, salió de Irán en 2020. Desde exilio en Alemania, escribió artículo académico analizando el evento, publicado en Revista de Geofísica Europea en 2021. Título: Características anómalas del terremoto de Mashhad 2019. El artículo nota: patrón de ruptura del terremoto muestra concentración inusual de energía en área específica de aproximadamente 50 metros cuadrados en centro de ciudad. Esto es atípico para terremotos tectónicos de esta magnitud. Mecanismo focal sugiere posible colapso localizado más que ruptura de falla típica. Requiere investigación futura. Lo que el artículo no menciona es lo que colapsó. La grieta que tragó 850 Biblias. Eso no está en registro científico, pero está en memoria de cientos de testigos, en videos grabados esa noche por espectadores con teléfonos, en fotos tomadas al día siguiente. Toda la evidencia existe, distribuida, preservada, para generaciones futuras. La grieta en Plaza Asadi permanece, fue rellenada parcialmente por autoridades, pero la línea es visible, marca de 3 metros de largo, recordatorio permanente de que Dios protege su palabra. Cristianos secretos de Mashhad a veces pasan por allá, oran silenciosamente. Agradecen por protección divina. Es monumento no oficial, no reconocido, pero significativo. Las 850 Biblias nunca fueron recuperadas. Equipos de construcción excavaron durante semanas, removieron toneladas de material, pero no encontraron nada, ni un fragmento de papel, ni una cubierta, nada. Es como si hubieran sido transportadas a otra dimensión, o desintegradas, o guardadas por Dios en lugar seguro. No lo sé. Solo sé que no fueron quemadas, que fueron salvadas, protegidas, por intervención divina directa. Yo salí de Irán en julio de 2019, 2 meses después del terremoto. Mi identidad como cristiano había sido comprometida. Guardia de inteligencia me estaba investigando. Tuve que huir. Usé contactos en frontera turca. Cruce ilegal por montañas. Llegué a Turquía, luego a Europa. Solicité asilo político en Alemania. Fue concedido. Ahora vivo en Berlín, trabajando con organizaciones que documentan persecución en Irán, que ayudan a refugiados iraníes, que apoyan a iglesias casas dentro de Irán, pero mantengo contacto a través de aplicaciones encriptadas, con Omid, con Arash, con otros líderes. Me envían actualizaciones, historias de conversiones, testimonios de milagros, reportes de persecución. Todo es documentado, archivado, para historia, para evidencia, para que mundo sepa lo que pasa en Irán. Las cartas de Mohammed son mi tesoro más preciado. Las tengo digitalizadas, impresas. Una copia en caja fuerte de banco, otra con abogado, otra con organización de derechos humanos. No pueden ser perdidas, son demasiado valiosas, demasiado poderosas. Testimonio de que Dios transforma incluso a peores enemigos, que usa hasta las circunstancias más oscuras para su gloria. Organizaciones cristianas internacionales monitorean Irán de cerca. Open Doors lo clasifica como número 8 en su lista de países más peligrosos para cristianos en 2024.
Voice of the Martyrs documenta que entre 20 y 30 cristianos son arrestados mensualmente en Irán. Mayoría son liberados después de pagar fianzas y firmar documentos. Pero algunos son enviados a prisión por años. Algunos son ejecutados. El riesgo es real, constante, mortal, pero Iglesia en Irán está creciendo más rápido que la persecución puede detenerla. Por cada cristiano arrestado, 2 más se convierten. La sangre de mártires sigue siendo semilla de Iglesia. El testimonio de Mohammed. El milagro del terremoto. La sanidad de Ali. Estas historias circulan, inspiran, transforman. El evento de mayo de 2019 permanece como uno de los milagros más documentados en Medio Oriente moderno. Evidencia sismológica oficial, fotos de la grieta, videos de la escena, testimonios de cientos de testigos, cartas de Mohammed narrando todo, expediente médico de Ali mostrando remisión imposible. Es caso que historiadores estudiarán, que teólogos analizarán, que escépticos intentarán explicar pero no podrán. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que abrió la tierra para tragar a Coré, Datán y Abiram cuando se rebelaron contra Moisés, abrió la tierra para proteger su palabra en Mashhad. El mismo Dios que cerró boca de leones para Daniel puede cerrar boca de perseguidores. El mismo Dios que sanó a hija de Jairo puede sanar a cualquiera. El mismo Dios que convirtió a Saulo puede convertir al peor enemigo. En Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa promesa se cumplió en Mashhad en 2019. La palabra de Dios no fue quemada, fue protegida, escondida en tierra, preservada sobrenaturalmente, y los que intentaron destruirla fueron humillados, mientras los que la amaban fueron liberados. Si estás pasando por persecución, por amenazas, por momentos donde enemigos planean destruir lo que es sagrado para ti, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que hizo temblar la tierra puede sacudir tu situación. El mismo Dios que tragó Biblias para protegerlas puede proteger lo que es valioso para ti. Nada es imposible para Él. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que testimonios de cristianos perseguidos en Medio Oriente lleguen al mundo. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu familiar, tu amigo, alguien que está enfrentando enemigos que quieren destruir lo que es sagrado. Este testimonio puede ser exactamente lo que necesitan escuchar para no rendirse, para seguir creyendo que Dios protege lo que ama. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir creciendo para alcanzar a más personas con estos testimonios que glorifican el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que Dios haga temblar la tierra cuando sea necesario para protegerte. Que abra grietas para tragar lo que enemigos planean usar contra ti. Que transforme a tus perseguidores. Que use hasta tus peores momentos para su gloria máxima. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, el mismo Dios que hizo temblar la tierra en Mashhad puede sacudir tu situación. El mismo Dios que tragó 850 Biblias para protegerlas puede proteger lo que es valioso para ti. El terremoto vino exactamente a tiempo, 16 horas antes, justo a tiempo.
Tu liberación viene también, justo a tiempo. No pierdas la esperanza. La tierra puede temblar a tu favor. Siempre lo ha hecho cuando Dios lo ordena. Siempre lo hará.